La necesidad aumenta en la provincia de Ávila. Por eso el almacén del Banco de Alimentos está en continua actividad para atender a las familias de la capital y la provincia. Conoceremos los datos, las cifras que nos deja esta crisis social, sanitaria y económica. El Banco de Alimentos, Cáritas Diocesana y otras entidades sociales se volcan estos días en atender las demandas de los perjudicados por el coronavirus y el mercado laboral. Buenas tardes y bienvenidos a toda la actualidad en la 8 Ávila. Es martes 30 de junio. Titulares. La capacidad de respuesta de los profesionales sanitarios ha sido la clave para que el trabajo realizado en el Hospital de Ávila haya sido eficaz para hacer frente al coronavirus en los últimos meses. El 29 de marzo fue la jornada de mayor complicación, con 220 hospitalizados por COVID. De ello hemos hablado con María Antonia Pedraza, gerente del complejo asistencial. Pero un día más seguimos de cerca la situación epidemiológica. En las últimas 24 horas no se ha registrado ningún fallecimiento más por COVID en nuestra provincia. Una buena noticia que se une a que solo ha habido un nuevo caso de coronavirus en Ávila confirmado por PCR desde ayer. Un martes que deja otros muchos asuntos. 700 alumnos ya se han incorporado a la Escuela Nacional de Policía para terminar el curso que se ha visto afectado por la pandemia. Una situación extraordinaria que también se percibe en la entrega de los títulos de los agentes y cuyo acto hoy se celebra en el Auditorio de San Francisco. Con el comienzo del mes de julio se inician también las visitas teatralizadas nocturnas a la muralla. Se espera que con este espectáculo, que se desarrollará miércoles y jueves hasta finales de agosto, se incremente el número de visitantes. 2.500 ya han subido al monumento desde su reapertura. Y en materia deportiva nos iremos al Valle del Corneja. Con más ganas que nunca llegarán el próximo fin de semana los pilotos de parapente a Piedrahíta. El Campeonato de España Open Fight 2, que se disputa desde el 5, se convierte en una cita clave para muchos aspectos. Paula Arias sabe que su vida como tenista profesional tiene que complementarse con estudios. En su caso, está cursando un grado semipresencial en la Universidad Católica de Ávila. Ha explicado en las jornadas virtuales multidisciplinares del centro docente cómo complementa ambas facetas. Es la imagen que deja esta jornada de martes, donde en Ávila capital se ha alcanzado una mínima de 16 grados a las 6:30 de la madrugada. Ya en el puerto del Pico, a la misma hora, 8 grados de mínima, la más baja de Castilla y León. Estos meses de pandemia han sido de gran complejidad en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, pero también de unidad de todos los profesionales sanitarios. El pasado 29 de marzo fue la jornada de mayor complicación, con 220 hospitalizados por COVID. Hacemos un repaso de todo lo vivido durante todos estos meses con María Antonia Pedraza, gerente del complejo asistencial. La capacidad de respuesta de los profesionales sanitarios ha sido la clave para que el trabajo realizado en el complejo asistencial de Ávila haya sido eficaz para hacer frente al coronavirus. El día 29 de marzo pues llegamos a tener todo el hospital de Nuestra Señora de Sonsoles, todas las unidades de hospitalización ocupadas con pacientes diagnosticados de COVID. Todo eso es de entender que nos llevó a una organización muy rápida. Puesto que todo el hospital Nuestra Señora de Sonsoles, excepto la planta cuarta, tuvo pacientes COVID, el trabajo en equipo en ese momento se centró en reorganizar todas las unidades. Para que tuviésemos lugar para los pacientes con patología distinta a la patología COVID. Y también se contó con las instalaciones del Hospital Santa Teresa. Lo que derivamos allí fueron todas las intervenciones quirúrgicas urgentes. Los que hacían las intervenciones eran nuestros profesionales. El día 29 de marzo, jornada con mayor ocupación del hospital con pacientes COVID, se llegó a barajar la posibilidad de algún traslado. Ese día nosotros ya estábamos en disposición con el complejo asistencial de Salamanca en trasladar pacientes si hubiese sido necesario a este complejo asistencial. Al final no fue necesario. Porque dentro de la atención a pacientes COVID había quienes precisaban de unos cuidados críticos, otros que requerían cuidados muy continuos y tercero, quienes cuyas necesidades de hospitalización eran sociosanitarias, siendo muchos de ellos pacientes provenientes de residencias. En esa situación que podríamos llamar de cuidados intermedios,
fue en lo que se planteó, si fuese necesario, las camas que montamos en la cafetería y las camas que llegaron a ser más de 120 en la escuela de policía. Finalmente no fue necesario hacer uso de dichos espacios. Quitando el pico máximo, el complejo asistencial ha contado con una hospitalización media de entre 150 y 180 pacientes COVID. En cuanto a la UCI, la media de ocupación ha sido de 18, de un total de 22 camas disponibles. El número de fallecimientos por semana, que ya quiero decir que no es concreto, pero que se puede dar una aproximación de los fallecimientos de UBI, ha sido 1 o 2. Aún así, por la UCI han pasado 27 personas con COVID, de las que han fallecido 12 a fecha de 1 de junio. Cada fallecimiento ha sido un momento duro para las familias y también para los profesionales. A título personal, María Antonia Pedraza reconoce haber vivido jornadas muy difíciles. Había momentos en los cuales, para mí, muy estresantes, en los cuales decíamos, tenemos guantes porque ese seguimiento se hacía diario y 3 veces al día, ¿no? Entonces tenemos guantes para una semana. Y hubo críticas, incluso una carta anónima llegó a la consejera de Sanidad reprochando que los sanitarios de Ávila no contaban con los equipos de protección individual adecuados. El miedo, bueno, pues creó muchas situaciones críticas y muchas situaciones de angustia, que es entendible que se trasladasen en esa carta, pero que no respondían en absoluto a la realidad del hospital, porque siempre hemos tenido equipos de protección individual. Superados esos momentos de incertidumbre, Pedraza insiste en la gran labor que han realizado todos los profesionales sanitarios y el personal de mantenimiento del complejo asistencial. El haber superado esta situación y haberla superado, yo creo que con éxito, puesto que no hemos necesitado recursos externos, se debe a ese grado de compromiso y de trabajar en equipo de todos los trabajadores. Respecto a estos meses de atrás, la situación ha cambiado mucho. Los pacientes COVID que acuden a urgencias del hospital presentan unos síntomas más leves, lo que obliga al complejo asistencial a ser más estrictos en el triaje. En estos momentos está establecido un protocolo muy estricto entre el servicio de medicina preventiva, el servicio de urgencias y el de medicina interna en cuanto al triaje de pacientes. No viene la sintomatología con el paciente con la neumonía bilateral, distrés respiratorio que hemos tenido a lo largo de estos meses. Podemos tener pacientes adultos que su sintomatología es diarrea. Además, existe un doble circuito en urgencias. Dependiendo de las características clínicas y dependiendo de la situación y la analítica del paciente, va a un circuito, al circuito de pacientes con sospecha de COVID, o va al circuito de pacientes con otras patologías. Aparte del control de los accesos al hospital, tanto para pacientes como para el personal sanitario, en la desescalada del complejo asistencial se ha ido recuperando la actividad de consultas y pruebas diagnósticas. Endoscopias, gastroscopias, colonoscopias, como pruebas diagnósticas de ecocardiogramas, como pruebas diagnósticas de radiología. Y todo con estrictas medidas de seguridad y distanciamiento social. Lo que hemos hecho ha sido duplicar las agendas y además tener consultas de tarde. Y viendo el buen resultado de las consultas no presenciales, en base a los síntomas diagnósticos, analítica y también la información de su médico de atención primaria, luego se le cita presencialmente, o si es una renovación de recetas o tiene que hacerse unas pruebas diagnósticas, pues en ese sentido existe ya establecido desde esta semana un modelo de interconsulta no presencial, de solicitud de interconsulta no presencial. También se ha recuperado la actividad en todos los quirófanos, incluso por la tarde. Estamos recuperando ya la media de lista de espera y la media de demora media. Además, se mantienen los más de 340 profesionales contratados durante la pandemia. Hemos mantenido todos los contratos, los 348 contratos, los hemos mantenido hasta el 30 de septiembre. Así, la plantilla habitual del hospital podrá disfrutar de sus vacaciones de verano y la actividad médica ordinaria proseguirá. Apunta que los pacientes pueden estar tranquilos a la hora de acudir al hospital. Todos aquellos pacientes que van a venir a realizarse o pruebas diagnósticas o intervenciones quirúrgicas o pacientes oncológicos que están en una situación de defensas bajas y que están recibiendo sus tratamientos de quimioterapia, a todos, cada vez que se hace el tratamiento previamente, 72 horas antes,
se les hace el test de anticuerpos. Con este exhaustivo triaje, asegura Pedraza, se mantendrá un control de los casos COVID. Y una jornada más nos centramos en la situación epidemiológica. En las últimas 24 horas se ha diagnosticado un nuevo caso de COVID en Ávila, confirmado por PCR, 2 en total en la comunidad. Los fallecidos se mantienen en 143 en el complejo asistencial de Ávila. En la residencia son ya 127 las víctimas mortales de residentes con COVID confirmado y 85 con síntomas de padecer la enfermedad. De esta manera, desde ayer no se ha registrado ningún fallecimiento más en nuestra provincia por coronavirus. De la Escuela Nacional de Policía al Auditorio de San Francisco debido al coronavirus. Esta tarde los policías nacionales de toda España han recibido su título de nombramiento, eso sí, en las comisarías provinciales donde han realizado sus prácticas. El Auditorio de San Francisco ha acogido uno de los 52 actos en toda España en los que se ha procedido a la jura y entrega de títulos profesionales de policías. En el caso de nuestra ciudad, 10 nuevos agentes que han desarrollado sus prácticas en la comisaría provincial. Además de las prácticas habituales que se hacen siempre, que ya están regladas, es decir, van pasando por las distintas brigadas durante unos periodos, ellos han tenido que enfrentar a una práctica que no estaba programada, que ha sido una situación de estado de alarma con una situación de crisis sanitaria muy grave. Ellos forman parte de la 34ª promoción de escala básica que componen 3.176 nuevos agentes. Se trataba de la promoción más grande de toda la historia de la Policía Nacional. Iban a jurar todos los policías, como viene siendo habitual en la Escuela de Policía, pero se ha sustituido por pequeños actos que hoy se están celebrando en todo el territorio nacional. Un acto, el de jura, que dejaba tradicionalmente un importante desembolso económico en nuestra ciudad. Nos gustaría que la Escuela Nacional de Policía recobrara la normalidad, que las clases fueran presenciales, porque también es un motor muy importante para nuestra ciudad desde el punto de vista económico y social. Ellos ahora partirán a sus destinos profesionales, eso sí, ya con Ávila, la Escuela Nacional de Policía y la Comisaría Provincial en el corazón. Miramos ahora la Audiencia Provincial de Segovia, en la que iba a ser juzgado el asesino de la abulense Mónica Berlanás. Este hombre cumple una condena de 25 años por la muerte de la joven en Arévalo en el año 2016. Ahora, tras el acuerdo de conformidad con la Fiscalía, suma 4 años más de prisión por proposición de homicidio. Jonathan de la Fuente reconoce que planificó la muerte del padre de Mónica Berlanás y de un amigo desde la cárcel de Segovia, poco después de ingresar en ella por asesinar a la que fue su pareja. El acuerdo entre las partes ha hecho que no se celebrase el juicio y que al acusado se le incremente en 4 años más, hasta los 29, la pena de prisión. Se dicte una orden de alejamiento de 1000 metros de las víctimas, con las que no podrá mantener contacto durante 14 años y a las que deberá indemnizar con 1.500 euros, algo que para la familia no es suficiente. Solamente por el delito anterior que se le juzgó, que fue asesinar a mi hermana delante de sus niñas, pues ya simplemente por eso le pusieron el máximo de condena, pero es que para nosotros no va a ser nunca suficiente. En la sala el acusado ha querido pedir perdón, desatando la indignación de la hermana de Mónica. No le vas a tener en la vida. Porque insiste. Sigues teniendo miedo de salir a la calle, de ir con las niñas, de impotencia, de rabia. Más de una veintena de familiares de las víctimas han seguido esta jornada desde la Audiencia Provincial de Segovia. En el ámbito ferroviario les contamos que el Comité de Empresa de Adif de Ávila se ha mostrado contrario a la supresión de trenes. Denuncian que no solo se suprimen servicios recogidos como obligaciones de servicio público y que está permitiendo que se degraden servicios para que no haya viajeros. También demandan que con la mayor urgencia se recuperen los servicios que había antes del estado de alarma, con el fin de garantizar el derecho de movilidad de la ciudadanía con los parámetros de calidad y seguridad que, según el Comité de Empresa, siempre han distinguido al ferrocarril. Precisamente el Partido Popular pide en el Congreso que el Gobierno explique por qué los abulenses no tienen los mismos trenes que antes del 14 de marzo. Por ello, Alicia García explica la proposición no de ley registrada en este sentido. Alicia García, diputada nacional del PP por Ávila, ha llevado al Congreso de los Diputados las reivindicaciones acerca del ferrocarril.
A través de una proposición no de ley, los populares instan al Gobierno a explicar la situación. No podemos entender que la COVID-19 sea una excusa para que el Gobierno de España elimine los servicios elementales dentro de su obligación de servicio público. Desde luego, instamos al Gobierno a la recuperación de los servicios ferroviarios que se venían prestando hasta la declaración del estado de alarma. Que Renfe restituya los servicios y que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, realice una comparecencia como responsable. Que venga a dar explicaciones, que venga a contar a los abulenses el por qué no tenemos los mismos trenes, las mismas frecuencias que teníamos hasta el estado de alarma. Una vez que decae el estado de alarma, entendemos que los abulenses nos merecemos los mismos trenes con las mismas frecuencias que teníamos. Se une Alicia García a las peticiones de la Mesa del Ferrocarril y reclama un mejor trato y una mejora de las condiciones. Ya en política municipal, el PP denuncia la inacción del equipo de gobierno en la mejora de las instalaciones deportivas, una situación que plantearon a través de su portavoz Sonsoles Sánchez Reyes en el turno de ruegos y preguntas del último pleno municipal. Allí se cuestionó a Por Ávila acerca del plan para la mejora del Estadio Adolfo Suárez y los campos de Santi Espíritu. Los populares aseguran que la respuesta fue totalmente imprecisa, limitándose a contestar que mantienen contactos con ambos clubes. Y mirando a las Cortes, primer debate del Estado de la Comunidad para el Gobierno de coalición. Se abría esta mañana con el discurso de Alfonso Fernández Mañueco, que ha marcado como objetivo la modernización de la comunidad y la transparencia. Discurso con un protagonismo especial para la economía verde y centrado en la crisis del coronavirus. Mañueco ha pedido a los grupos seguir siendo un ejemplo en toda España y hacía este ofrecimiento. El espíritu del Pacto para la Recuperación debe perdurar. Debemos impulsar medidas estratégicas con el mismo consenso que las inspiraron. Para ello hay que dar un paso más, con unos presupuestos que los desarrollen con un amplio respaldo parlamentario. Invito a todos los grupos de esta Cámara a consensuar y pactar los presupuestos del 2021, especialmente, y como es lógico, con el grupo mayoritario de la oposición. La muralla de Ávila vuelve a convertirse en escenario de grandes historias gracias a las visitas teatralizadas nocturnas. La muralla toma vida y explica personificada parte de la historia de la capital abulense. Desde Sodarbe, además de poder disfrutar de maravillosas vistas nocturnas, el visitante también puede conocer a personajes singulares como el Rey Niño, a los que dan vida los actores del grupo Escabel. Este año, como elemento, la muralla es uno de los protagonistas que va acompañado de su mayordomo, y que además van apareciendo artistas de la ciudad donde nos hacen entrelazar pues, su historia, la historia de la ciudad y sus leyendas. Y es que las visitas teatralizadas nocturnas son un gran dinamizador turístico de la capital abulense. Como bien sabéis, la muralla de Ávila ha estado casi 3 meses cerrada. Abrimos el pasado día 10 del mes de junio. Hemos recibido ya más de 2.500 visitantes en estos días y esperamos que con nuevos alicientes, como son estas visitas teatralizadas, podamos incrementar esa cifra y favorecer así a la economía de nuestra ciudad. Las noches de los miércoles y jueves hasta que finalice agosto se llenan de magia y teatro en la muralla, eso sí, con todas las medidas de seguridad para que los visitantes que ya comienzan a llegar disfruten de su paseo. Ya, pero no me fío. ¿Quién nos dice que ese bichejo que anda por ahí pululando no le dé por venir a hacernos también la puñeta, Ese bichejo. La necesidad en nuestra provincia va en aumento. El Banco de Alimentos es un buen termómetro para percibir que muchos abulenses están pasando por un mal momento. Todos podemos ayudar. En el Banco de Alimentos de Ávila están reponiendo las estanterías. Las familias necesitadas en nuestra provincia han crecido de unas 4.000 a 5.300 en los últimos meses. Ha subido todo. Y sobre todo los pueblos, ha subido mucho. La falta prolongada de trabajo, no cobrar los ERTE o haber sido despedidos se traduce en verse en la obligación de reclamar ayuda. Hay mucha gente que no quiere decirlo todavía, no quiere decirlo, pero, oye, hace falta. Pero para eso están las asistentes sociales de cualquier ayuntamiento, que son las que verifican. Verifican y estudian cada caso.
En el Banco de Alimentos necesitan productos esenciales o apoyo económico. Tenemos donativos de gente anónima que nos está haciendo en un número de cuenta que le tenemos dado. Vamos, simplemente van a Bankia y ya saben Banco de Alimentos y lo pueden hacer perfectamente. Y luego hay gente que ha venido aquí con alimentos a dejárnoslo. Personas que ofrecen su tiempo al servicio de los demás, que ponen en valor que Ávila es solidaria y ahora hace mucha falta. Y Rotary Club de Ávila ha hecho entrega de alimentos y productos de primera necesidad también al Banco de Alimentos por un valor de casi 8.000 euros. Más de 2.000 litros de aceite, 1.400 latas de productos de pescado, 1.600 productos de higiene personal y más de 400 kilos de harina. En una segunda fase, el Rotary va a entregar productos frescos de comida a otras instituciones. De esta manera, este club sigue con su campaña de captación de fondos para dar continuidad a sus proyectos centrados ahora en la dotación alimentaria, una vez superada la campaña de material de protección a sanitarios. Y otro apunte en lo social. Dentro del programa Ayudas a Proyectos de Acción Social 2020, Bankia y Fundación Ávila han colaborado con 3.000 euros en el programa de Infancia, Juventud y Familias de Cáritas Diocesana de Ávila para el proyecto Cometa. El perfil de los beneficiarios son niños y adolescentes junto a sus familias en riesgo o ya en exclusión social. Y antes de los deportes nos quedamos con la tradicional trashumancia. Las reses abulenses ya han regresado a casa. El 17 de junio estos ejemplares de raza avileña negra ibérica partieron desde Mérida su camino de regreso a Ávila. Aquí viene la ganadería de Torres, cruzando el arroyo Corrinches, aquí a bajar al río, a la playa Extremadura, que ya está todo abandonado. Aquí ese es el río Tajo. La tradición de la trashumancia, que continúa viva en nuestra provincia, deja estas imágenes y sonidos en los diferentes municipios que atraviesan en cada jornada. Un poquito de calor, un poquito de frío hemos tenido, de lluvia, pero bueno, se va llevando como se puede. La verdad que con buena gente se hace bien. ¡Ale, ale! En estos días llegan al puerto del Pico, a la calzada romana, que indican que ya están en casa. A pie o a caballo van las personas que se mantienen fieles a nuestras costumbres, las que marcan su vida. El parapente y Paula Arias centran hoy nuestro apartado de deportes. ...150 pilotos formarán parte del Campeonato de España de Parapente que comienza en Piedrahita este próximo domingo. Una cita muy especial para el municipio por muchos motivos. Nos lo ha contado su alcalde en el programa La Jornada. El Campeonato de España de Parapente Open Fight 2 va a ser la primera cita de este deporte que se va a celebrar en toda Europa tras el confinamiento, y es en Piedrahita. Tenemos todos los sistemas de seguridad que están a nuestro alcance, tanto por parte del organizador como por parte del ayuntamiento. Es un deporte de riesgo, pero no de riesgo con el COVID. En este caso, es menos riesgo del COVID que el que pueda venir de turismo, ¿no? Entonces, nosotros sí que es verdad que además es doblemente importante. Por suponer el retorno de los pilotos y porque impulsará a la localidad a presentar candidatura para acoger el Mundial 2023. 150 participantes de distintos lugares del mundo estarán en la localidad del 5 al 11 de julio. El briefing se va a hacer telemáticamente, no se va a hacer, como has visto aquí, con aglomeración de público y de gente, ni siquiera de pilotos. Entonces va todo automatizado porque así lo hemos ya preparado. Tenemos toda la maquinaria que hay a nuestro alcance para que la gente pues tenga seguridad, que nosotros estemos también seguros de toda la gente que viene, pues tanto en alfombras, en geles, en mascarillas, o sea, todo. Piedrahita apuesta por el parapente y el ala delta, pidiendo responsabilidad a todos. Es un poco de no tener miedo, sino de tener precaución. Un mensaje que tendrán presente en la tierra y en el cielo. Y Paula Arias en Barcelona ya está a pleno rendimiento en cuanto a entrenamientos, una actividad deportiva que combina con sus estudios semipresenciales en la Universidad Católica de Ávila. Paula Arias, en cuanto el estado de alarma lo ha permitido, ha regresado a Barcelona para retomar sus entrenamientos en el Club Barcino. La carga física va en aumento pensando en los torneos. La Federación Española ha creado un circuito a partir del 15 de julio de 4 torneos
ya que no está asegurado el tenis internacional, podremos jugar este circuito y la idea es, bueno, en principio jugar los 2 primeros, luego la ITF a nivel internacional tiene la idea de empezar el 3 de agosto, pero aún diría que está por confirmar, faltan torneos. Paula complementa la actividad tenística con sus estudios del grado semipresencial de Nutrición Humana y Dietética de la Universidad Católica de Ávila. Y me encanta el hecho de que las clases, si no me puedo conectar en el momento porque me coincidió con un entrenamiento, porque estoy muy cansada, porque tengo médico, porque tengo fisio, por lo que sea, se quedan grabadas y las puedo ver yo luego a mi ritmo, incluso pues la paro que no me enteraba bien de lo que le ha dicho, voy para atrás. Luego la veo 10 días, pues ahí voy a repasar esto a ver cómo lo explicó, que no me acuerdo bien. Un aprendizaje cómodo y adaptado a su vida como tenista profesional. Una experiencia que ha contado en las jornadas virtuales multidisciplinares que ha organizado la UCAP. Momento ahora para el tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana miércoles cielo poco nuboso o despejado. En La Moraña se darán temperaturas entre los 32 y los 16 grados. En la capital abulense, cielos despejados. En la zona del Valle del Tormes y del Corneja, las temperaturas variarán de 29 a 12 grados. El Valle del Tietar vuelve a marcar las máximas de nuestro repaso. En Candeleda el mercurio alcanzará los 36 grados. Temperaturas mínimas en descenso o sin cambios y máximas en descenso. Vientos del oeste flojos aumentando durante la tarde. En la zona del Valle del Alberche se dará la mínima de nuestro repaso. En Serranillos el mercurio bajará hasta los 10 grados. En contraste, municipios como El Tiemblo o Cebreros alcanzarán los 34 grados de máxima. Como adelantábamos, para mañana miércoles en Ávila contaremos con sol toda la jornada. Temperaturas entre los 30 y 17 grados. Para los próximos días el sol seguirá siendo protagonista en nuestros cielos. Temperaturas mínimas y máximas variable. Con la previsión del tiempo, como es habitual, nos vamos. Pásenlo bien.